su seminario, sino que era con sus lectores. Y creo que Lacan quedó muy impresionado del trabajo que se había hecho todos estos años, no solamente en Caracas, gracias a Diana de Rabinovich, sino en Latinoamérica, de la enseñanza de Lacan. Entonces, justamente cuando él vino, que fue muy impactante, porque además la llegada de Lacan implicó en Caracas, que era un grupo psicoanalítico muy cerrado, porque era de la IPA, pero no, con Diana y con toda la enseñanza de Lacan ya se había abierto a las letras, a la literatura, al arte. Como cuando ves a través de televisión, Entonces, justamente, que si no pones cuidado de eso, pues totalmente bien. hay un momentito, alguien está hablando. Entonces, esa visita de Lacan a Caracas fue realmente impactante en términos de la sociedad. Y una de las consecuencias de esa visita fue que al poco tiempo, o sea, Lacan muere en el año 81, él vino en el año 80, Diana nos había preparado un poco y ella, en el 83, ella ya pensaba irse de vuelta a Argentina. Y no podía dejar ese trabajo que había sido tan fructífero y tan interesante y que había agrupado una cantidad, un grupo de gente muy variada, pero no las podía dejar así en el aire. Entonces, Diana viajó a París, Jacqueline vino y de alguna manera se insistió para que se quedara algo más concreto que los grupos de estudio que estábamos siempre estudiando y trabajando con Diana. Entonces se fundó, ahí fue que se funda la Escuela del Campo Floriano de Caracas en el 83, finales del 83, que después tuvo su formalización en el 85. Esa experiencia de escuela fue muy emocionante. Primero porque los que estábamos formando nos llamaban los 12 apóstoles, éramos 12, y movimos muchísimo. Y si usted no se imagina la apertura que fue para Caracas y para otras ciudades de Venezuela, la apertura de un psicoanálisis distinto. Mira, empezó a hablarse del psicoanálisis. Los seminarios, cuando abríamos un seminario, venían 50 personas, 60 personas. Las jornadas que organizamos venía muchísima gente. Y claro, hubo un movimiento importante de solicitudes de análisis y de participación en lo que era la escuela, en las modalidades que tenía, ¿no? Además, en la escuela se convirtió en la primera escuela, fuera de la escuela de la causa freudiana de París, se fue la primera escuela. Entonces, de alguna manera, una especie de escuela experimento. Escuela que de alguna manera no teníamos, por ejemplo, entre los estatutos, que no podíamos hacer el pase sino 10 años después. O sea que el pase para nosotros en la escuela comenzó en el año 95, cuando la formalidad, la formación, el registro formal de la escuela fue en el año 85 con estatuto. Entonces quiere decir que esos primeros años fueron realmente de formación. Yo diría que viéndolo en retrospectiva, y esa es mi impresión, no sé, con los otros compañeros que ya no están cerca no estoy cerca de ellos, nunca se ha discutido de esto, pero yo pienso que esos primeros años que eran como pioneros, ahí había una comunidad de experiencia. No le dábamos ese nombre, nosotros no teníamos idea de lo que era una escuela lacaniana, pero de alguna manera era una comunidad de experiencia, por lo que voy a decir después. Entonces, la escuela se fue abriendo y nos hicieron como responsables de hacer vínculos con Medellín, con Bogotá, en Ecuador, con Perú. Es decir, de alguna manera eso más o menos después de los años 90 se consolidó en una extensión de la escuela. Yo creo que eso fue, a mi juicio, y viéndolo desde ahora, fue algo que perturbó la marcha y yo creo que eso no estuvo muy bien. Hay algo de la ruptura de la comunidad de experiencia que pasó allí. Además hubo algunos inconvenientes en términos de que se fue acercando muy sometida a París, con todos los problemas que había después que se fundó la AMP en el 92, con todos los problemas que había ya de los cuales nosotros éramos ajenos, pero los efectos llegaban a Caracas. Todo lo que fue en los años 90 fue muy complicado y se rompió mucho el espíritu de pionero, el espíritu de iniciativas y de creencias y de creatividad que había en la escuela a partir de, yo creo que de algo se fue cerrando, se fue haciendo algo muy cercano a la impostura. Hasta que, bueno, ya sabemos la historia, en el 98 se rompió la separación, la creación de los foros,
Y yo me fui con otras 2, 3, 4, 5 compañeros, renunciamos a la Escuela del Campo Freudiano de Caracas y fundamos el foro en el 99. O sea, nosotros estamos cumpliendo 21 años del foro. El foro se fue consolidando y yo creo que mi experiencia en el foro fue también como eran, empezando porque éramos pocos y todos estábamos muy animados de trabajar y de consolidar un espacio de estudio y de trabajo. Y yo creo que eso fue muy lindo porque de alguna manera nosotros con el tiempo y quizás sobre todo hasta hace 2 años que hemos tenido tantas perturbaciones para reunirnos como grupo alrededor de la clínica o alrededor de los seminarios, etcétera, realmente formamos una comunidad de experiencia. ¿Por qué lo digo? No sé si María de los Ángeles me dijo que 20 minutos, ya me habré pasado, no sé. Si me da unos minuticos más. ¿Sí? Bueno, fíjense que yo creo que nosotros... Todo lo que quieras hablar. Okay. Fíjense que, por ejemplo, cuando uno habla de una comunidad de experiencia, la experiencia al final es un conocimiento que uno adquiere justamente con la participación, con la observación y con la vivencia. Yo creo que yo subrayaría el hecho de la vivencia. Es un acontecimiento vivido, ¿verdad? Entonces, definir la comunidad analítica como una comunidad de experiencia es apostar a un encuentro que lleve a un proyecto colectivo. Entonces, cuando en el año 56 Lacan introduce la idea de la comunidad analítica para contrarrestarlo con las sociedades analíticas de la IPA. Estamos en el año 56 en situación del psicoanálisis y de la formación de los analistas que dan los escritos. Entonces, en el 67, Lacan va a definir la comunidad analítica como comunidad de experiencia. ¿De qué experiencia se trata? Se trata de la experiencia cuyo núcleo está dado por la experiencia con los que practican o de los que practican el análisis. Es una manera muy particular de definirlo. Curioso porque esta experiencia no se puede compartir. Y sin embargo, hacer de eso que no se puede compartir porque es único y particular, hacer de eso algo colectivo, una experiencia colectiva. Eso llama mucho la atención, ¿sí? ¿Cómo se transmite, cómo se pasa? Entonces, porque la experiencia no se puede intercambiar, esa experiencia del análisis no se puede intercambiar, pero entonces, ¿cómo uno transmite esa experiencia para un colectivo y desde un colectivo? En el psicoanálisis, en el artículo de el psicoanálisis en sus relaciones con la realidad, va a decir Lacan, los psicoanalistas son los sabios de un saber con el que no pueden mantenerse, no pueden mantenerse entre ellos, es decir, solamente se puede mantener ese saber entre ellos, uno solo no puede sostener ese saber. Entonces eso es muy, muy interesante porque nos obliga a la comunidad. El psicoanalista que se quede con su experiencia y se quede aislado de una comunidad, no, mira, tenemos aquí en Caracas alguna experiencia en ese sentido, de un analista argentino muy conocido, que escribió muchos libros, él se acercó a la Escuela del Campo Freudiano de Caracas, porque en algún momento, bueno, él era exiliado de alguna manera de su propio país, se acercó a la Escuela del Campo Freudiano de Caracas, pero siempre estuvo con una reticencia, con una cosa. Y ese saber acumulado, cómo no, él escribió unos libros, estuvo analizante, escribió libros, pero ese saber que ese hombre podía haber reunido, nunca pudo ser comunicado en el colectivo. Que la escuela en ese momento no lo recibió bien, no sé, pero de todas maneras uno tiene que saber que uno a veces tiene que forzar las cosas un poquito, porque el deseo de transmitir es superior a los malos encuentros, a los imaginarios, a que tú me miraste, a que no se analizó bien, a ese le falta análisis. Todas esas cosas que se pueden correr en los grupos y en los grupos analíticos. Entonces, ¿qué apuesta es esta que nosotros hacemos para justamente decir, vamos a hacer un colectivo, vamos a hacer un trabajo? Lo más valioso de una experiencia íntima, que puede también valer para otros, pero cómo se transmite esa experiencia y se convierte en un bien común,
Yo creo que ese es un reto de todas las comunidades analíticas, de todos los grupos analíticos, porque si no nos quedamos con el saber de cada análisis de lo particular, ¿no? ¿Qué pasa? Es decir, si es una empresa común, por decirlo así, nosotros no vamos ahí con el capitalismo, y no se trata que el objetivo es, por ejemplo, recoger dinero o producir alimentos. Es decir, ¿qué es lo que nosotros podemos tener como objeto común? Yo creo que, por una parte, uno podría decir, ¿cómo podemos en un mundo donde se quiere negar la falta, cómo podemos mostrar la falta o sostener la falta? Pero también tenemos que de alguna manera, el objeto tiene que ser por el lado del saber, es decir, cómo transmitir ese saber, esa gran experiencia que hemos tenido cada quien en su análisis. Nosotros en Caracas, unos años atrás, yo tuve unas reflexiones sobre esto de la comunidad de experiencia. Y yo estaba muy satisfecha de todo ese trabajo del foro inicial, que nosotros tuvimos que luchar bastante, porque estábamos bastante solos. Es decir, cuando la Escuela del Campo, yo me retiro en mayo del 2000 de la Escuela del Campo Freudiano de Caracas, y la escuela se disuelve en enero del 2001. Éramos muy pocos. Volver otra vez a apostar, volver otra vez a iniciar, volver otra vez a reclutar, por decirlo entre comillas, volver a dar seminarios, organizarse, y éramos muy poquitos. Y sin embargo, nos fuimos creciendo, pero nunca crecimos como los argentinos, no, nunca crecimos así ni como los brasileños. Fuimos bastante pocos. Y en ese año que yo hice la reflexión, que fue hace unos 4 o 5 años, que yo hice una reflexión sobre la comunidad, ¿qué fue lo que yo encontré en mi experiencia en el foro? Nosotros teníamos pocas actividades, y nosotros teníamos la actividad de los seminarios, de la lectura de los seminarios de la CAM, presentaciones clínicas, seminarios que en todos los primeros años hicimos muchos seminarios variados fuera de lo que llamábamos colegio clínico. Pero ¿qué es lo que yo encontré? Entonces yo pienso que una escuela en cuyo centro está la experiencia de los practicantes implica la creación de una atmósfera de trabajo en común con base a las formas establecidas, un cártel, los seminarios, las presentaciones clínicas, pero todo eso que son las formas en que nosotros trabajamos, tiene que tener un tipo de atmósfera, una atmósfera para poder ser recibido, escuchado lo que se ha vivido. Cuando esas reuniones se dan, al finalizar, hay un estado de tensión, tanto en un seminario, tanto en el colegio clínico, tanto en los carteles, lo que fuere. Eso concluye en un estado de tensión, que es más que el efecto de un trabajo intelectual. Es un trabajo en el que hubo una participación importante de los afectos. Y eso es lo que hace que algunos participantes exclamen, por ejemplo, al final de una sesión de trabajo, oye, qué sabroso, qué bien lo pasamos, qué rico. Es decir, hay algo del lado del afecto que no es solamente que uno tome nota, que se escuchó, que se hizo preguntas o se respondió. Hay algo de la atmósfera que uno dice, aquí hubo una comunidad de experiencia. Otra impresión que yo recojo es que se redujo al mínimo los participantes que llamamos silenciosos. Sí, por ejemplo, en la escuela del campo freudiano, una de las cosas que a mí me pareció que estaba rompiendo con lo que había sido la escuela del campo freudiano fue que había muchos participantes silenciosos. ¿Quién se atrevía a hacer una pregunta? ¿Quién se atrevía cuando decían presentaciones de casos? Éramos los mismos. ¿Por qué? Porque se sentía una crítica, un juicio sobre cada presentación. Entonces, ¿qué produce? Produce un efecto de silencio. El participante, como uno lo llamaría, silencioso. Y creo que la experiencia en el foro ha sido que justamente ha habido más personas que incluso están empezando, pero se atreven a hacer preguntas, se atreven a decir, no sé, no entiendo, vuélveme a repetir, explíqueme otra vez, pero no para fastidiar, no para poner al otro en estado al otro que está transmitiendo en estado de duda o de agresión, sino justamente, dime, trata de todas maneras de transmitir algo que yo pueda escuchar y recibir. Y yo creo que hay un efecto de creación, porque hay un efecto de sincronía en el
transcurrir diacrónico del seminario, del cártel o del colegio clínico. No en todas las sesiones se logra ese efecto, por supuesto. Cuando así ha sido, se ha logrado una creación del saber. No es porque estemos descubriendo una cosa nueva, no es que por fin aquella cosa, aquella respuesta es maravillosa, no. Hay una creación de saber, que es la de cada uno en particular. Y yo creo que eso es, a mí cuando uno encuentra esa atmósfera después de una hora de trabajo, 2 horas, 3 horas de trabajo, es realmente hermoso. Y ese es el momento que yo digo, bueno, hemos trabajado por una comunidad de experiencia. Bueno, ahí digo. María de los Ángeles como que separó algo. Aquí está. Perdón, se le fue la batería y tuve que conectarla en carácter de urgencia a la máquina esta. Gracias Tony por compartir tus reflexiones de esa forma tan tuya, que ciertamente crea una atmósfera particular para pensar y compartir. Yo quiero agradecerte a ti, quiero agradecerle a los que están presentes de Panamá, de Venezuela y de Colombia, de nuestra querida zona, el que estemos aquí. Pienso Perdóname. que... Y de Ecuador, tenemos a Paul de Ecuador. Ah, hay un compañero de Argentina también por ahí. ¿Ah, sí? También. Ah, pues bienvenidos. Pensaba yo, ¿verdad? Que sin duda la actividad de ayer fue una actividad muy importante, una asamblea grande donde hubo más de 300 analistas compartiendo, debatiendo, y que la actividad de hoy, cairóticamente al día siguiente, era una actividad que contrastaba por la intimidad, ¿no? Aquí hay un carácter íntimo en nuestro encuentro que yo aprecio mucho, a lo cual yo le doy mucho valor. Yo escribí una presentación ¿verdad? Y hice unos slides para un poco acompañarla. Dialma trató de hacer de apoyo logístico para eso, pero por alguna de esas razones que uno nunca sabe, ¿verdad? No se pudo, así que si me oyen en un ritmo lento, es que estoy coordinando mis destrezas psicomotoras y otras para poder y a la vez proyectar y leer e ir cambiando los slides. Voy entonces a compartir mi trabajo con ustedes. Lo titulé, ¿verdad? Una escuela para el porvenir. Y creo que resuena sin duda con muchas de las cosas que trae Tony, con cosas que se están trabajando y pensando, y abre a la conversación. Así que paso a leer. Resulta cairótico que apenas ayer fue la asamblea número 10 de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, a la que algunos, si no la mayoría de nosotros, tuvimos oportunidad de asistir gracias a estas nuevas coyunturas de lo cibernético. Aunque los temas allí discutidos remiten principalmente a la interrogación del funcionamiento y estructura de las instancias internacionales, no es menos cierto que tanto en la asamblea de escuela como en la de los foros, que fue el día anterior, se pudieron constatar las vicisitudes y tensiones inherentes a los dos conjuntos con los que lidiamos, foros y escuela, la urgencia de sostener las preguntas sobre su alcance, sus modos de trenzarse y lo que habría que interrogar luego de 20 años de funcionamiento de escuela y 21 de los foros, ¿verdad? Particularmente si pensamos la época que estamos atravesando y los desafíos que representa para nuestro trabajo y para nuestra formación. Cuatro preguntas guían la reflexión que quiero compartir. Las lanzo
aunque sé que solo atisbaré algunos de sus posibles, ¿verdad?, elaboraciones. La primera pregunta interroga nuevamente el nombre y los significantes que allí se juegan. Escuela, foros, campo lacaniano. La segunda va directamente a la escuela y a lo que en ella constituye una experiencia. En tercer lugar, me gustaría perfilar algunos de los aconteceres de estas 2 décadas para finalmente pensar algo de las lecciones que habría que perfilar para el porvenir de la escuela, en especial para nuestra zona. Escuela fue elegido por Lacan para nombrar su apuesta por un trabajo para sostener la experiencia analítica como experiencia original, así la llama él. No eligió ni asociación, ni sociedad, ni círculo, ni cuadrado, ni pirámide, ni ninguna forma de grupo que pudiera resonar demasiado con la lógica del discurso del amo. De esas estaba tratando de distanciarse. Su interés no era agrupar profesionales del psicoanálisis como lo hacen otras asociaciones. Su interés, ¿verdad?, al hablar de escuela, era hacer una propuesta. Pero sabemos que la experiencia de esa primera escuela, la EFP, Escuela Freudiana de París, tampoco estuvo exenta de efectos grupales, de los cuales Lacan, ¿verdad?, intentó distanciarse, interrogando una y otra vez el fácil desliz hacia la coagulación grupal, y sabemos que esa advertencia sigue vigente. O sea, el riesgo de deslizarse hacia la lógica grupal, discurso del amo, ideales, etcétera, etcétera. Lacan diría que la elección de ese término debía tomarse, lo cito, en el sentido en que antiguamente significaba cierto lugar de refugio, incluso de base de operación, contra lo que podía llamarse el malestar en la cultura. Al atenernos al malestar del psicoanálisis, decía Lacan, la escuela entiende dar su campo no solamente a un trabajo de crítica, sino a la apertura del fundamento de la experiencia, al enjuiciamiento del estilo de vida en que desemboca. Cierro cita, esto está en el acta de fundación de la EFP. Con ello, ¿verdad?, en el 64 fundaba esa primera escuela que fue disuelta casi al final de su vida, luego de años de debate para lidiar con los escollos y quiebres que produjo entre sus miembros la propuesta de octubre del 67, que es uno de nuestros textos fundantes, que implicaba fundamentalmente un procedimiento inédito, ¿verdad?, que era el procedimiento del pase. En el corazón de esa polémica estaba el procedimiento del pase, ¿verdad?, que es uno de nuestros dispositivos esenciales. Los esfuerzos por sostener la AFP toparon con un impasse mayor y Lacan decidió disolverla, pues, dice él, la faltaba en ella. En la encrucijada temporal de esta propuesta del 67 resonaban álgidos ecos sociales y políticos. Eran las protestas y movimientos laborales y estudiantiles de mayo del 68, que incidieron en los cuestionamientos del amo a través, ¿verdad?, del mundo, pero en Francia con particular virulencia, y a la vez, ¿verdad?, de ese cuestionamiento del amo, se daba una reivindicación de una lógica igualitaria dentro de la propia escuela. Pero, ¿verdad?, esto que parecía solamente escollo y dificultad y que sin duda tuvo que ver con ¿verdad?, con lo que devino al final la disolución de su escuela, le permitió a él formalizar su entendimiento no solamente de los 4 discursos, incluyendo el discurso analítico y los modos en que se trenzan el saber, la verdad, el poder y el goce, en su seminario 17, sino que en ese mismo seminario formalizaba eso que, ¿verdad?, nos atraviesa a todos y que quizás hay que ir a ese seminario para entenderlo mejor, lo que él entendía como campo lacaniano, referido fundamentalmente como campo del goce. La inflexión en la enseñanza de Lacan de finales de los 60 y los 70 permitió darle un nuevo lugar también al síntoma,
ya no solo como formación del inconsciente, ¿verdad?, en la serie del chiste, el lapsus y el olvido, sino vinculado al goce y a lo que aperturaría también lo que nosotros recogemos bajo el trabajo de la clínica de lo real. El campo lacaniano es el campo en función del cual emergen y se sostienen los foros y la red en la que se articulan. Sabemos que es una red internacional, multilingüe, multihistórica y heteroeconómica y heteropolítica. Es en ese campo que se sitúa también nuestra escuela, en tanto es de los foros y del campo lacaniano. Podríamos decir incluso, y eso, ¿verdad?, lo dejo puesto a debate, que la única localización de la escuela está en la geografía y la orografía del campo lacaniano. Por eso, no hay una escuela francesa o brasileña o argentina, como algunos decían ayer en la asamblea. Ese no es nuestro referente. En todas sus propuestas, Lacan nunca habló de escuelas en plural. Por tanto, hay una sola escuela y la multiplicidad y variedad es la de los foros. Siguiendo a Colette Soler en un escrito de noviembre del 2000, que es, ¿verdad?, un escrito justo un mes antes de lo que va a ser el momento de la fundación de la escuela, y que titula El campo lacaniano. Esto está en la revista Link, ¿verdad? La pueden conseguir en Champ Lacanien France. Allí, ¿verdad?, ella dice que la hipótesis lacaniana pudiera resumirse así. El lenguaje es un operador que modifica y ordena lo real, introduce su propia lógica en el campo del goce viviente. Por tal motivo, la práctica del campo lacaniano no puede ser otra cosa que la elaboración de una clínica generalizada de las formaciones de goce, propias a cada discurso en sus variantes históricas. Por tanto, la elaboración de esta clínica no puede surgir más que del discurso analítico y de su puesta en acto. Sería una clínica que trenzaría el deseo del analista con el acto analítico. Pero es una clínica que no puede pensarse sino a partir de la ética que el mismo Lacan propuso y reiteró desde los inicios de su enseñanza. Estos 4 ejes, me parece, son cruciales para considerar las propuestas de Lacan en relación al campo lacaniano y al trabajo que nos incumbe continuamente, por supuesto, a nivel de la escuela y sus dispositivos, pero también a nivel de los foros. No me detendré aquí a reflexionar sobre las razones que llevaron a la ruptura de un gran grupo de analistas con la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que recogía, es así, varias escuelas: la Escuela de la Causa Freudiana, la Escuela Europea de Psicoanálisis, la EOL, entre otras. Para ello, yo les remito al libro del Pensamiento Único, que pienso que la mayoría habrá leído, si no, convido su lectura, ¿verdad? Es un documento de trabajo ese libro, para mi entender, y ¿verdad?, y recoge la álgida transición que dio paso al surgimiento de los foros. Destaco solamente que luego de ese quiebre en 1998, vino la fundación de la IF y poco tiempo después, en diciembre del 2001, la fundación de nuestra escuela, que fue nombrada entonces Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. En todos los lugares en los que haya dispositivos de escuela, sean epistémicos o de la garantía, entonces, ¿verdad?, el modo de nombrar el conjunto foro-escuela será Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, y el foro que. Tuve la oportunidad de estar presente con muchos colegas y amigos en ese histórico evento realizado en París hace casi 20 años. Recuerdo los encuentros con mucha gente querida. Una nueva apuesta para nuestra generación de analistas, jóvenes, no tan jóvenes. Allí estaban, por supuesto, Colette Soler, Daniel Silvestre, los Gorog, Guy Clastre, alguien muy querido,
De las Américas estaban Antonio Quinés, Sonia Alberti, Ana Laura Prats, Gabriel Lombardi, estaba Diana Rabinovich, si mal no estoy. Estaba Patricia Muñoz, Luis Fernando Palacio, Juan Guillermo Uribe, Patricia Estaba Peláez. yo también. Yo también estaba. Espérate, ya llego. María Antonieta Izaguirre, Lía Sheinfeld y otros tantos que después fui conociendo. Pero ustedes, ¿verdad? Fue para todos nosotros una experiencia inmensa que permitía ser partícipes de algo que se gestaba. Porque claro, por lo menos a mí, cuando yo llego a París en el 82, la escuela estaba fundada, Lacan había muerto 4 meses antes. Y la verdad, lo que a mí me toca vivir en París, que algún día quizás se lo puedo compartir, es por un lado el esfuerzo de tratar de hacer algo más allá de que Lacan había muerto y cómo sostener algo ahí. Y por otro lado, ¿verdad? La continuidad de las crisis a través de todos esos años, ¿no? Inclusive, ¿verdad? Por lo menos esa fue la experiencia de los 10 años que yo estuve allá. Esa alegría nuestra ¿verdad? En el 2001 de comenzar otra vez una comunidad de trabajo, una nueva experiencia remitida a los textos fundamentales de Lacan, nos ponía 3 propuestas. Nos proponía 3 propuestas en el horizonte. Primero, la experiencia original, en la cual consiste un psicoanálisis y permitir la formación de analistas. Ese era uno de sus ejes. El segundo, discernir la garantía de esta formación por medio del dispositivo del PASE y el reconocimiento, en francés, agrément, de analistas practicantes que han hecho sus pruebas, serían los AME. Y tercero, y eso era también ineludible, sostener la ética del psicoanálisis, que es la praxis de su teoría. Ese es un decir como tal de Lacan. Estas funciones están íntimamente ligadas con la implementación de 2 propuestas inéditas que Lacan había formulado y que fueron sin duda retomadas tal cual, ¿verdad?, por esta nueva apuesta que eran el procedimiento del PASE y los carteles. A diferencia de los seminarios, los colegios clínicos y las formaciones clínicas, el dispositivo del PASE no es un espacio ni una experiencia de enseñanza. Lo que se juega en el PASE es una transmisión. Es una apuesta de transmisión vía testimonios de lo que se ha extraído de la experiencia del análisis. El dispositivo del PASE daría cuenta entonces de lo que pasa en el PASE, como ha sido recogido en algunos títulos de trabajos, ¿verdad? Lo que pasa en el PASE. Transmisión de una experiencia que bordea los límites del saber y que trenza ineludiblemente el deseo con el acto analítico. Por eso Lacan diría, yo he inventado el PASE para interrogar lo que no se puede saber y lo que yo no sé. Y la única manera de saberlo es cómo saber que hay un analista que pueda surgir, que se pueda generar en la fase final del análisis, decía Lacan. Él pondría entonces el acento en la conjugación del deseo del analista con el acto analítico como motor de este dispositivo, que se inicia en el 1 por 1, pero que requiere de la puesta en juego de un dispositivo que implica no solo el deseo del pasante, sino el deseo vía la designación y la experiencia de escucha y transmisión por parte de los pasadores y también los carteles del PASE, formados por miembros elegidos por 2 años por la comunidad analítica, ¿verdad?, cuando llegan al SIG. Este dispositivo puede darse a nivel local si hay el número de miembros de escuela que son requeridos, que es de 50. De otra parte están los carteles, vía también de compromiso y de hacer lazo en la escuela. Lacan le llamará el órgano de base de la escuela. Es por tanto una apuesta por encontrarse de un modo distinto al discurso del amo y los ideales identificatorios. Lo que le sostiene es
¿verdad? Lo que yo llamaría la fuerza del deseo y su imposible realización. En el corazón del cartel hay una iancia, entonces. Coinciden 4 trayectos. Puede ser 3 o 5, pero generalmente son 4. 4 inquietudes. Debe haber un punto de coincidencia, aunque sea difícil de sostener. Eligen a un +1, que no lleva nada más que su deseo, que ayude a encauzar los trabajos, el funcionamiento y el producto posible de esa experiencia compartida. En una conferencia en el Foro de Valencia, Colette Soler diría que el cartel permite sortear la lógica del grupo, pues lo que hace cohesión en ese dispositivo es la identificación al punto central desnudo, es decir, la identificación al objeto causa del deseo. El título que se elige servirá a cada uno de los que participan, a los 4 miembros y al +1, como motor para el despliegue de su propio recorrido. Tendríamos entonces un dispositivo que parte de la falta de cada cual, falta que puede tomar forma de pregunta, pero que no pretende ni colmatarse ni conjurarse en ese trayecto. Cada cual decide algo del qué, del cómo y de la manera. No es menos cierto que hay que hacer acuerdos también en cuanto al qué, el cómo y la manera de llevar a cabo la dimensión común del recorrido. Pero cada cual es responsable de que el cartel funcione. Y debería haber un producto, como en todo discurso, que se compartiría con los esfuerzos comunes de otros carteles. Eso tendría que ver con el efecto de animación del trabajo de escuela. El tercer dispositivo, que es el control, sobre el cual también mucho se ha escrito y que levanta de entrada la pregunta sobre lo que se pretendería controlar, ¿verdad? Y esto hay un trabajo de escuela que presentó en el 2013 aquí Clara Cecilia Mesa, hace varias reflexiones al respecto, dejando claro, la cito, que no es un acto de carácter anticipatorio ni preventivo, sino après-coup. Este dispositivo define el espacio de consecuencias clínicas y éticas en el cual un analista practicante pone a prueba su lugar en la dirección de la cura de un sujeto que interviene como tercero. Su horizonte no son recomendaciones de saber teórico o técnico, sino más bien una puntuación, incluso una verificación sobre el lugar del analista y el deseo que orienta su acto en la cura. Quizás se puedan aclarar algunas dudas teóricas o impases clínicos, pero fundamentalmente un control tiene valor analítico si, como dice Colette Soler, ayuda al controlante a poner el acto en posición de agente. Y como el acto presupone el deseo del analista, es la misma cosa que decir que el control tiene valor analítico si permite al deseo del analista operar. Las instancias internacionales que se han ido configurando y cuyos miembros permutan cada 2 años hacen posible el despliegue de los dispositivos, en particular el más complejo en su implementación, el del PASE. Tenemos entonces la Comisión Internacional de la Garantía y la Comisión de Animación y de Orientación Epistémica, que son las referencias internacionales, y a la vez tenemos las comisiones locales de la garantía y los dispositivos epistémicos zonales. Los dispositivos epistémicos zonales entran a funcionar si hay 30 miembros de escuela o más. Las comisiones locales de la garantía entran a jugar cuando hay 50 miembros o más. Es importante aclarar en esta reflexión que es posible ser miembro de los foros sin ser miembro de la escuela. Pero lo contrario no es posible. El conjunto de los foros alberga la escuela. Es por los foros que se llega a la escuela. La alojan, pero no son la escuela. Al respecto, Carmen Gallano decía también en esta jornada en Puerto Rico, sin la escuela, los foros se limitarían al psicoanálisis sin distinción, sin poner a prueba el psicoanálisis. A lo que podríamos añadir que sin la escuela, la dimensión formativa quedaría circunscrita a la lógica de la enseñanza, pero no a la transmisión de lo más íntimo de la experiencia analítica. Podríamos entonces decir
que la escuela introduce en el conjunto de los foros una dimensión inédita de relación con la causa analítica. Es una puerta de entrada a la posibilidad de atravesar el registro de la enseñanza y llegar al de la transmisión, ya no de un saber, sino de lo imposible de saber. A la transmisión de algo del deseo que emerge al ir finalizando o al finalizar el análisis y que tomará contundencia en su articulación con el acto analítico. La escuela sería entonces un campo y una comunidad de experiencia, como muy bien decía hace un momento nuestra querida María Antonieta Izaguirre. ¿Qué pasa en nuestra zona? Algunas puntuaciones. La zona ALN se creó, ¿verdad?, al mismo tiempo que las otras zonas primeras. Incluía, como verán en esta primera slide, a Venezuela, Colombia y Puerto Rico. Esos eran los 3 primeros países y me parece importante traerlo porque ayer en la asamblea se hablaba, ¿verdad?, solamente de la zona América Latina Norte como Colombia, y me parece que hay un desconocimiento grande a nivel internacional de las singularidades de nuestra zona. A través de los años, la zona ha ido transformándose, ¿verdad? Han surgido nuevos foros, nuevos miembros, algunas y en épocas, y en otras, ¿verdad?, en algunas épocas bajas también, ¿verdad? Hay gente que se ha ido. Es una historia compleja, pues hay muchas cosas que nos unen, no solo el español como lengua, hay una cercanía geográfica y ciertas resonancias históricas vinculadas al propio país y a la historia del psicoanálisis en este lado del mundo. También hay enormes diferencias que han hecho difícil e implicado inmensos retos para nuestra zona. Una de ellas llevó a la migración de algunos colegas venezolanos a Panamá, en donde se fundó también un primer foro. Digamos que hay retos que se juegan al nivel de lo local, pero también ha habido inmensos desafíos para sostener el trabajo de la zona. Ahora contamos además con 2 foros nuevos con sus propias historias y referentes, México y Ecuador. La zona se ha ampliado y de ser 3, ahora son 6 países que la componen. Además, en algunos de ellos, como en Colombia, hay varios foros. Medellín, Bogotá, Pereira, Pasto y no sé si hay otro más. No, María de los Ángeles, esos son los foros de Colombia. No, sí, no hay más. Ok. ¿Qué conocemos de nuestros trabajos locales? Pregunto, ¿no? Decidí proyectar esta imagen geográfica de la zona para que tengamos un poco más claro los lugares y referentes más básicos para poder orientarnos, aunque yo sé que ahora con lo virtual y eso, pues todo esto un poco se desdibuja, pero hay que comenzar ubicando un poco aspectos básicos de distancias y cercanías, ¿no? Creo que nos falta conocer mejor los referentes y contextos históricos, sociales, económicos y políticos que atraviesan las historias de nuestros foros. También conocer algo de las dificultades que cada foro enfrenta para poder sostener sus actividades. Y por supuesto, las dificultades que se enfrentan en cada país para poder sostener los trabajos de escuela. En la última jornada de escuela en noviembre del 2019, que fue en Bogotá, cuyos textos serán prontamente publicados, algunos colegas como Mario Brito, Beatriz Maya, Patricia Muñoz, Gioconda Espina y esta servidora compartíamos nuestras reflexiones sobre las vicisitudes del trabajo analítico en la inserción del discurso analítico en nuestros países. Los desafíos son inmensos y eso que no contábamos con el impacto y los desloques que causaría el COVID, la cuarentena y los modos sanitarios, pero también económicos y políticos de lidiar con ellos, la mayoría errática e irresponsablemente. Estoy acabando. Pienso que una comunidad se construye, como lo dice la propia etimología, a partir de lo común, de lo que une o acerca, koinos, es el koinos. Sin embargo, no es posible obliterar las diferencias. La comunidad de escuela en nuestra zona está integrada por un poco más de 40 miembros.
no alcanzamos el número necesario para poder tener nuestro propio dispositivo local de PASE y por lo tanto estamos articulados a la Comisión Zonal de la Garantía de Brasil. Habría que reflexionar, pienso yo, sobre la situación actual de nuestra zona, en especial en lo que toca al trabajo de escuela. En nuestra zona ha habido colegas que han formado parte del dispositivo del PASE, tanto pasantes, pasadores y miembros de los carteles del PASE. Se han nombrado varios analistas de escuela. La primera, y me lo confirmas, fue Patricia Muñoz. Eso fue así, ¿no? Sí, la primera en la zona, sí, la segunda en la escuela. Segunda en la escuela. Sí. Luego entiendo que estuvieron Mario Brito, Pedro Pablo Arévalo, Maritrine Sánchez, no sé si hay alguien más en nuestra zona. Jorge Escobar de Medellín. Jorge Escobar, ok, gracias. Además, en estas 2 décadas, la CAI, la Comisión de Acreditación, ha reconocido el trabajo de muchos analistas de nuestra zona, dándoles el título de analista a miembros de escuela. Esto sin duda ha producido efectos, ¿verdad? No solamente entusiasmo, sino de poner en perspectiva que en esos países donde eso ocurre, se puede poner en perspectiva que hay un trabajo de escuela que se está llevando a cabo. O sea, que hay algo que se está pudiendo sostener contra viento y marea o contra viento y María. El trabajo de carteles se ha dado también, quizás de manera un poco limitada a mi gusto, en todos estos años y habría que interrogar las razones. Sin embargo, y curiosamente, el acceso cuasi forzado a los recursos tecnológicos ha permitido que varios nuevos carteles zonales e internacionales hayan sido declarados. Podríamos preguntarnos si esa posibilidad de encontrarse con colegas de otros países por vía virtual revela lo crucial de ir más allá de lo local. Ese inédito recurso de encontrarse también ha abierto a la posibilidad de hacer controles con colegas de otros lares. En el encuentro zonal pasado, los colegas de Venezuela no pudieron viajar, pero estuvieron presentes y presentaron sus trabajos. ¿Cómo pensar estas aperturas y qué valor darles? ¿Se suman o acaso reemplazan los modos tradicionales de encontrarnos? ¿Qué podemos, verdad, pensar al respecto? Hay muchas lecciones por poner en perspectiva. Este pasado fin de semana, con las asambleas, pudimos sostener, ¿verdad?, en la primera más de 500 asistentes y en la segunda más de 300. Una larga, a veces tediosa, pero a veces muy interesante discusión. Un esfuerzo titánico, sin duda. Encontrarse en tiempo real, en espacio virtual, con múltiples lenguas y traducciones jugándose a la vez. Con alguien que modera, pero que también puede controlar quién habla y quién no. ¿Será que es más fácil llevar a cabo ciertas actividades de este modo, que no exigen viajar ni moverse, más allá de los espacios en los cuales discurre uno cotidianamente? ¿Cuáles son las implicaciones, lo que se gana y se pierde en estos nuevos tiempos? Termino diciendo que celebro mucho que estemos realizando esta actividad de la escuela en Puerto Rico, contando, por supuesto, con la participación de la querida María Antonieta Izaguirre de Venezuela, ese único país latinoamericano visitado por la CAN poco antes de morir. Celebro también la integración de nuevos colegas y nuevos foros a un esfuerzo zonal de trabajo que, por supuesto, implicará otros desafíos, pero también oportunidades. Quizás podamos llegar a 50 miembros de escuela, no muy lejos en el futuro, y con ello tener nuestro propio dispositivo local de la garantía. Quizás podamos seguir construyendo oportunidades para la vida de nuestra comunidad de experiencia, a pesar de los pesares. Termino diciendo, ¿verdad?, una frase de Lacan, una cita de Lacan en la proposición de octubre que decía: dejamos en suspenso lo que impulsó a Freud a ese extraordinario joke que realiza la constitución de las sociedades psicoanalíticas existentes, porque no es posible decir que él la habría querido de otro modo. Por eso, ¿verdad?, podemos decir que cerramos aperturando a la conversación. Gracias.
Bueno, muchas gracias, María de los Ángeles. Muy Gracias, María de los excelente Ángeles. recorrido. Además, aclara sobre todo para los nuevos, todos esos significantes que uno a veces se confunde, que es el sí, que es el COE, que es el no sé cuándo. Me pareció buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. No, yo pensé, ¿verdad? Que era importante hacer un poco ese repaso, ¿no? Que yo diría, sorprende a veces porque los propios miembros de escuela de muchos años a veces no recuerdan o no se ubican bien con todas estas siglas que nos han arropado, porque estamos en la época de las siglas. Y en nuestro caso, pues no, estamos muy atravesados por siglas y ponerle un poco perspectiva a eso me parecía importante, ¿no? Y me parecía, ¿verdad?, que era lindo poder poner en perspectiva, déjame ver si puedo, ¿se ve esa? Sí, el mapa. El mapa. Sí, sí. Me encanta. Poner el mapa porque, ¿verdad?, aunque yo sé, ¿verdad?, es una representación, ¿no? Y dicen que ni siquiera están bien hechos estos mapas, que ni siquiera están así, pero por lo menos pone en perspectiva la zona, ¿no? Nuestra zona, viendo que estamos cerca, o sea, por supuesto que estamos lejos, pero también estamos cerca. Sí. Y hay posibilidad de pensarnos como zona. Yo creo que hay una apuesta ahí que retorna una y otra vez, ¿no? A los significantes que no recogimos, pero quizás podría recogerse en otro momento, que se usaron para nombrar nuestra zona, que es América Latina Norte, ¿no? O sea, eso, ¿verdad? Yo creo que en algún momento también habrá que repasarlo, pensarlo. Y me parecía importante también, o sea, un poco con esta, poner en perspectiva que el conjunto de la escuela está inserto, ¿verdad?, en un conjunto más grande que es el de los foros, pero no es lo mismo. Sí. Así que, pues, no Bien. sé, preguntas, reflexiones. Voy a dejar de compartir esto. Yo creo que no somos tantísimos y quizá en honor a esa intimidad de la que hablaba María de los Ángeles al principio, podemos simplemente, ¿verdad? Que quien quiera expresarse abra sus micrófonos, o si quieren usar la famosa manita azul también la podemos hacer así, pero quizá ya tuvimos demasiado de eso en el fin de semana, lo podemos hacer más espontáneamente. Y tanta la manito. Bueno, muchísimas gracias, Tony, María de los Ángeles. Muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que siempre es un buen momento para recordar las instancias. Creo que a veces uno, y lo que me parece más bonito de lo que trajo María de los Ángeles con estas diapositivas, por lo menos para mí, en relación al mapa, tiene que ver cuántos somos en la zona. Porque ciertamente en la asamblea solamente se escuchaba hablar, me imagino que es lo que tienen inscrito, ¿no? Como Colombia, y bueno, qué bien que somos varios países los que estamos tratando de construir un espacio. Nada fácil, cada uno dará cuenta de lo que ha sido para nosotros en Panamá. Ha sido un transcurrir bastante difícil, combatiendo con discursos de la neurociencia, de la cognición, pero fundamentalmente con un tema legal, persecutorio, muy importante, que nos hace avanzar y retroceder, avanzar con mucho cuidado, sobre todo en lo que respecta a la extensión, ¿no? Y es un punto que a mí me hace pensar, trato en lo personal de que eso sin lugar a duda no me detenga, pero es un punto, por ejemplo, de nuestra, como dice María Antonieta, de la experiencia acá en Panamá, ¿no? Creo que el COVID ha traído un espacio que nos ha permitido
circular. Para nosotros, al menos desde mi visión, no solamente porque nos ha permitido a todos tener un poco de tiempo para reflexionar y para trabajar, sino que también nos ha permitido desde lo virtual legalmente tener otro espacio que no se entra tanto en discusión. Eso ha sido una suerte porque entonces, claro, hemos podido tener encuentros donde como de alguna manera entra dentro de lo internacional, de alguna forma pues no se cuestiona tanto, pero es un punto que nos va en contra, especialmente por el tema que, bueno, de lo que sería la transmisión a la cual nosotros apostamos. Hace un mes, hace 2 meses, después de 4 años, lo digo porque, bueno, eso es de dominio público aquí en Panamá, Mario Brito fue sacado de la universidad, Natalie también, Natalie Ponce. Mario, después de 5 años, primero lo sacaron de una universidad y al mes siguiente de otra, y fue planteado de manera directa por ser extranjero. Entonces, sí, y yo creo que me parece un espacio que de eso se trata, ¿no? Compartir las experiencias, ver cómo la estamos atravesando. Y eso hace aproximadamente dos meses, donde de alguna manera, pues bueno, nos toca seguir trabajando y pensando cómo colocarnos en un espacio que no es fácil en ese sentido, ¿no? Pero que definitivamente lo que mueve el deseo de cada uno de nosotros también ha producido espacios interesantes. Creo que ha sido un año donde hemos contado con 13, 14 personas en diferentes espacios que hemos mantenido. Y bueno, por lo menos nos damos por satisfechos, a pesar de esa contradicción de tener ese espacio. Así que bueno, y qué bueno que esto exista, porque definitivamente creo que el compartir lo que nos ocurre, no solamente, como tú decías, María Luz Ángeles, o sea, no solamente hablar en términos de eso, de la teoría o de la clínica, que es una experiencia fundamental, pero yo creo que también hablar de la experiencia de lo íntimo que vive cada foro, cada uno de los nuevos, que da cuenta a veces de las limitaciones en cuanto al cártel, las limitaciones en cuanto al funcionamiento, y de repente compartir experiencias para ver de qué otra forma lo han hecho otros foros o cómo se la han jugado, ¿no? Yo creo que es importante. Así que muchísimas gracias por el espacio y por su presentación. Tony, ¿quieres decir algo? Bueno, la verdad que los tiempos, Venezuela ha sido un país que recogió siempre a la gente de fuera, todos los que vinieron de Chile, de Argentina. Oye, uno les abrió todo el corazón, el amor y los espacios sin rollo, ¿no? Sin poner trabas. Por eso Diana en el año 75 y todos los argentinos que vinieron, bueno, abrieron ese espacio y nos ayudaron a nosotros. Es decir, realmente los tiempos han cambiado, las situaciones han cambiado y Venezuela fue particularmente un país de abrimos las universidades y les No se abrimos las universidades. Sí, claro. No te oigo, Yoconda. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí, es que tengo un problema aquí de audio de la cámara. Que les abrimos las universidades. De la noche a la mañana todo el mundo hablaba argentino, chileno y uruguayo. Sí, yo creo que... En las cátedras, no entre los estudiantes, en las cátedras. Cátedras, sí. Y sin pedirles papeles y sin pedirles títulos, sino confiando en las palabras. Supuestamente todos eran perseguidos políticos, supuestamente todos venían de la cárcel y llegarían los papeles que nunca llegaron, en la mayoría de los casos.
En algunos casos llegaron, pero en muchos casos se dio por bueno. Se confió en la palabra. Yo podría decir, ¿no? Que ¿verdad? Yo soy mexicana de, ¿verdad? de nacimiento y en parte de corazón. Y por supuesto en los años 70 a mí me tocó allá vivir la llegada de mucho exilado chileno, uruguayo, paraguayo y argentino. También fueron acogidos con todo el corazón y, ¿verdad?, con mucha benevolencia. Yo pienso, sin embargo, que son tiempos diferentes. Yo pienso que en nuestra actualidad, dada la, ¿verdad?, es el embate de ese discurso capitalista que nos, ¿verdad?, que nos da por muchos lados, ¿no? Por supuesto que las universidades, los países se cierran. Hay un efecto de cierre, hay una exacerbación de los nacionalismos que creo que es complejo e innecesario además, ¿no? Porque, o sea, a la vez, o sea, es una paradoja, porque por un lado está la globalización y todo esto, ¿verdad? Que era la quintesencia del capitalismo, y a la vez, ¿verdad? Esta gran herida nacionalista, ¿no? Que retrotrae a crear muros de muchos tipos, ¿no? Y esos muros los vemos de múltiples maneras, ¿no? En Estados Unidos ni se diga, ¿no? Y me parece que las universidades en ese sentido también han ido construyendo otros muros dentro, ¿no? Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, ¿no? Quizás las universidades del Estado son las que se defienden un poco más, pero pues, yo no sé, la experiencia nuestra aquí en Puerto Rico es que la Universidad del Estado está seriamente atacada en sus recursos por el propio Estado. ¿Por qué? Porque pues no le conviene la autonomía de la universidad con lo que eso significa. Así que sí, yo lamento mucho lo de Mario y lo de Natalie, sin duda pierde la universidad, claro. Pero es algo que uno ve, ¿no? Esta especie de positivización de los discursos, ¿no? Donde todo se va una y otra vez a, ¿cómo decir? Una y otra vez a ir sacando del medio, ¿no? A todo aquello que no va por la autopista de los autos, ¿no? Del autocariño y de la autogestión y del autoemprenderismo, o sea, todo lo que no cabe en esa autopista, pues se va sacando, y el psicoanálisis, sin duda, ¿verdad?, va contra eso. Lo que ellos no saben o no contaban es que nosotros nos metemos por donde podamos. Como decíamos en un coloquio aquí, hay muros, pero también hay grietas. Sí, sí, por ahí vamos. Yo también quisiera participar. Adelante, chicas. Buenas noches, qué gusto verlos a todos, muchas gracias por invitarnos. Yo nunca he tenido la ocasión de cruzarme con María Antonieta en persona, pero ya te he escuchado varias veces y te agradezco muchísimo que nos recordes lo que es una comunidad de experiencia. Yo comparto plenamente lo que vos decís sobre la transmisión y la transmisión de un deseo, precisamente. Y me parece que las dos Marías que se juntaron hoy a hablarnos del deseo, pues hablan precisamente de este asunto de la transmisión, y yo celebro obviamente que podamos estar aquí. Y entonces el trabajo de las dos me produce eco a la asamblea de ayer, ¿cierto? Donde decimos esta fabulosa propuesta de las Américas tiene eco, tiene acogida, y por fin nuestra zona, yo he pensado mucho precisamente en nuestra zona, que no podemos alcanzar el famosísimo DEL después de 20 años, países que se nos unen al trabajo y no alcanzamos el famoso DEL,
Entonces a mí me parece muy valioso lo que le acabo de contestar a Yoconda, que podamos precisamente anudar transferencias entre nosotros para que el progreso de la escuela sea más evidente, que a mí me parece que en estos años ha sido lento seguramente por eso, porque ni siquiera geográficamente nos ubicamos. Me acuerdo mucho el comentario de Eduardo Balsega, una vez un poco ofendido, diciéndonos que al inicio los confundíamos a los de Puerto Rico con los de Costa Rica. Entonces, porque se mencionaba el foro de Costa Rica inexistente cuando se trataba de Puerto Rico. Entonces, a mí me parece muy interesante este intercambio justamente porque nos permite conocernos, porque pues es que no nos conocíamos, o sea, nos encontramos cada 2 años a 1 o 2 personas en nuestros encuentros bienales. Claro, leemos a 1 o a 2 que de pronto publican más, pero estos encuentros pues ha favorecido muchísimo los intercambios. El simposio que hubo el año pasado en Pereira trajo mucha gente de nuestra zona de América Latina Norte, y entonces son unos intercambios que yo pienso que es una apuesta por la escuela, pero que era necesario instaurar esta transferencia de trabajo, que yo pienso que ha sido más posible precisamente gracias a la tecnología, y que yo pueda por fin ponerle una cara a María Antonieta Izaguirre. O sea, yo le leo textos a ella hace no sé cuánto tiempo y no la había podido conocer, entonces a mí me parece muy, muy interesante. Les agradezco mucho. No, gracias a ti, Mónica. Yo también siempre creo que hicimos unos contactos por correo, pero nunca. Sí, porque ibas a venir a Pereira y nunca lo logramos, claro. De hecho, hay un libro que se llama Infancias en Riesgo, que recoge trabajos de Colombia, de Venezuela, de México, Puerto Rico. Así que yo pienso que eso va a ayudar, ¿no? O sea, esa apuesta por encontrarse de las maneras que sea posible. Y yo creo que en eso sí, bueno, estos medios por supuesto que proveen, ¿verdad? Para que quien no puede volar, viajar, por las razones que sea, pues con un internet y un Zoom llega ¿verdad? Y puede estar ahí, ¿no? Y podemos ser un grupo compartiendo, ¿no? Como yo decía al inicio, ¿no? Con una cierta intimidad, que me parece importante. Sí, es muy importante. Yo creo que ese efecto de intimidad produce muy, muy buenos resultados en términos de la transmisión. ¿Sí? No es lo mismo que la voz, la entonación, la forma. Por eso cuando yo recordaba Lacan, les voy a mandar ese texto y después si quieren lo toman, lo reparten, o sea. En Lacan era eso, es decir, los 20 minutos, 25 de su intervención y las palabras finales del encuentro, era la entonación, la voz, la posición, la postura, los silencios, el tono, es decir, era algo más, es decir, el impacto no era solamente todo lo que uno había leído de los escritos. Nosotros leímos los escritos página por página del 75 al 80, leíamos todos. Entonces, verlo allí, eso es otra cosa, ¿no? Él decía que era un encuentro con sus lectores, es verdad, pero los lectores con esa presencia terminó de amarrar algo, de anudar algo en relación a nuestro deseo. Bueno, esa es mi impresión. Veo a Patricia muy disciplinada con su manita azul, así que Patricia, adelante, te escuchamos. Listo. Bueno, yo les quiero agradecer a María Antonieta, a María de los Ángeles el trabajo, la reflexión de María Antonieta sobre la experiencia, lo que quiere decir realmente una experiencia me parece muy importante, y toda la aclaración que nos hizo María de los Ángeles como de la estructura en la que estamos. Pero además yo quería como tratar un poquito de lo que es esta experiencia, porque María Antonieta hablaba, la experiencia digo yo por internet, María Antonieta hablaba de una atmósfera importante en la transmisión, y yo creo a lo mejor aquí no
no es exactamente igual, pero sin embargo yo he tenido la experiencia, por lo menos en el trabajo que hemos hecho en el Foro de Medellín, ¿sí? Ha sido más fluido, ha sido más fácil tomar decisiones, las discusiones, porque hemos trabajado mucho sobre, pues se ha trabajado si se atiende o no un paciente por estos medios y que es necesario el cuerpo y no sé qué y no sé qué, todo lo que hemos dicho y pensado. Yo creo que a veces el cuerpo estorba. Yo creo que, o por lo menos yo lo he sentido, a veces, no sé, me gustaría mucho, porque además yo tengo un trabajo que quiero releer que hice que se llama El cuerpo estorbo, además. Para pensar cómo es que estorba y que aquí facilita una comunicación, zanjar dificultades. Lo vimos en la asamblea. Yo creo que si hubiera sido presencial no era igual. Realmente no hubiera sido igual la aceptación de la propuesta de las Américas. Tal vez la gente, pues hubo una participación de Montseny que me encantó, creo que fue él, ¿cierto? Muy lindo, muy sentida, muy sencilla, hablando del trabajo de las Américas. Pues él dijo las Américas, él no dijo lugares, ni Brasil, ni Argentina, ni Colombia, ni Puerto Rico, ni Venezuela, él dijo las Américas. O sea, y realmente hay algo, porque también, pues yo no quise intervenir mucho porque eso se vuelve muy tedioso y el tiempo estaba muy, pues nos demorábamos mucho, pero cuando hablaron de las dificultades con los europeos en el Colegio Internacional de la Garantía, en el PASE, es cierto, es increíble, a mí me tocó muchas veces que tenían la maleta lista porque vivían en Bordeaux y entonces la reunión se tenía que acabar. Y uno que venía desde el otro lado del océano a estar solamente para eso, es muy mortificante, ¿sí? Entonces, me parece que realmente yo hubiera querido decir que es verdad, que era verdad. Y yo me acuerdo que los españoles empezaron a decir que no, que ellos no eran como los otros europeos a la carrera, sino que ellos pero tampoco es cierto, porque ellos es como si no interrumpieran su trabajo de la misma manera que lo interrumpimos nosotros cuando vamos del otro lado del océano. Perdona, y te doy toda la razón. Las experiencias que yo tuve en los carteles del PASE fue así, todo el traslado que implicó llegar a París. Sí. Y entonces la reunión, y ahí yo me tengo que ir y se acaba, y tú dices, bueno, ¿qué es esto? Casi no le da tiempo a uno de escuchar, de elaborar, porque el cartel se acababa y todo el mundo se tenía que ir. ¿Cómo es eso? Uno queda un poquito decepcionado, ¿verdad? Poco acogido, una hospitalidad allí. Era así, no, pero de todas maneras, un momentico, mire, yo, María de los Ángeles seguramente va a estar de acuerdo conmigo. Cuando uno vive en Francia, los franceses viven a la carrera. Pues es que yo voy muchas veces, voy en el año a varias cosas que voy, o cuando iba a análisis, de pronto yo me veía corriendo a coger el metro y yo pensaba, ¿yo por qué estoy corriendo? Si pues yo no tengo afán, pero es que todo el mundo corre. Entonces es como una cosa que lo lleva a uno a la carrera, todos corriendo.
Entonces es otro modo de, por eso es muy importante también lo que estamos señalando de las diferencias culturales, pues que es que somos muy distintos y es importante, eso enriquece, no solamente para nosotros, porque nos enriquecemos. Por eso a mí, ahora que hablaban de cuando tengamos un del de la zona, pues yo diría Centroamérica, tal vez por el mapa. Porque sí, Venezuela y Colombia y Ecuador están como dentro de ese lugar, exacto. Por lo menos en la zona tórrida, ahí estamos todos. A mí me daría mucha lástima porque yo creo que el trabajo con Brasil y con Argentina ha sido muy enriquecedor, ha sido muy importante ese trabajo que hemos tenido. El trabajo con otros el hecho de que sea internacional es fundamental. Listo, ya no he hecho más cháchara. No, gracias, gracias. Yo te diría, bueno, me ocurren dos cosas. Uno nunca sabe, ¿verdad? Si llegamos a los 50 miembros, ¿qué va a pasar? En términos de cómo eso se implementa porque a veces, ¿verdad? Eso que hace síntoma también dice algo, ¿no? Que hay que poder escuchar. Pero yo sí pienso que por un lado, ¿verdad? Pensar que los europeos no nos conocen, no nos reconocen, eso es cierto. Pero no es menos cierto que también entre nosotros falta un montón de puestas en perspectiva ¿verdad? De los trayectos de cada foro, de las historias de los países. Eso para mí es tan y tan fundamental. O sea, poder, por ejemplo, ¿verdad? Perfilar lo que ha hecho posible que en Colombia florezcan varios foros. Por ejemplo, esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha hecho posible eso? Poderlo escuchar, poderlo conversar, poder escuchar también las dificultades, poder escuchar también en relación a Venezuela qué es lo que ha hecho tan dolorosa, ¿verdad? La situación actual con ¿verdad? La ida de colegas queridos ¿verdad? Que fueron formados en Venezuela. Aquí en Puerto Rico, o sea, también es una isla pequeña ¿verdad? Que fue arrasada por un huracán y donde estuvimos 7 meses sin luz. Y un poco, ¿verdad? No es para decir que terrible, no, es para poner en perspectiva, ¿verdad? Las condiciones de posibilidad de los trabajos. Por eso decía yo contra viento y María, ¿no? Porque en cada lado hemos hecho un enorme esfuerzo. Pero insisto en lo fundamental de conocer mejor la zona, no solamente en términos de los trabajos analíticos, sino los países, las historias, los referentes. Así como decía ahorita Estela, ¿no? Que en Panamá, o sea, lo que está pasando en las universidades, cómo eso rebota a Colombia, cómo eso rebota a Puerto Rico, ¿no? O sea, las implicaciones que eso tiene, porque, por ejemplo, aquí, mucha de la gente que ha llegado al foro ha pasado por una formación universitaria que ha dejado una marca, ¿no? Y no hay relevo. O sea, por poner un ejemplo, hasta ahora, en este momento, cerraron las plazas, nadie más entra a la universidad, entonces la universidad literalmente estamos envejeciendo los profesores. ¿Qué implicaciones va a tener eso? O sea, como preguntas en todo esto, ¿no? Que me parece fundamental. Y leo ahí algo que dice Yoconda que me parece muy lindo. Dice que ella en las asambleas lo único que veía era las espaldas de la gente y ahora, ¿verdad? Puede ver la cara, ¿no? Y tener una cierta cercanía me parece muy lindo también.
Sí. Sí, perdón. Pues hablando de conocer más nuestra zona, Paul del Foro en Información de Ecuador tiene su manita azul levantada también, así que vamos a escuchar lo que tiene que decirnos. Bienvenido. Hola a todos, buenas noches. Un gusto conocerles y bueno, les envío un saludo desde Ecuador. Decían contra viento y marea, yo diría también contra la mascota del vecino que no me deja trabajar en paz. Pero bueno, les mando un caluroso saludo y bueno, justamente brevemente quiero agradecerles por la invitación primero y luego por la exposición de estos temas de la estructura de la escuela, ¿no? Que siempre, no importa cuánto uno lo lea o lo revise, siempre es mucho mejor que alguien lo pueda explicar de una manera diferente, porque al menos al principio resulta muy confuso. El foro en Ecuador en formación está empezando este 2020, claro, no sabíamos que se nos venía una pandemia a la vuelta de la esquina, pero en el poco tiempo que venimos trabajando como foro en formación, he logrado tener algún contacto con gente y sí, con analistas de la zona, y la verdad es que me motiva mucho ver y darme cuenta cada vez más que hay gente como ustedes, analistas como ustedes, que vienen transitando este camino hace bastante tiempo. Así que bueno, pues espero que se fortalezcan los lazos y que podamos seguir trabajando en comunidad. Y bueno, nada más que eso, nos estaremos encontrando seguramente. Un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias, Paul. Te queremos decir pues, bienvenido al trabajo de la zona. Y hay alguien que quizás quiera decir algo de nuestro foro, Silvia. ¿O lo digo yo? Es que una de nuestras colegas es ecuatoriana. Yo soy ecuatoriana. Y estoy encantada de que haya un foro en Ecuador. Me emociona muchísimo. Vivo en Puerto Rico hace bastantes años, pero soy de allá. Somos paisanos, colega. Pero qué bueno, Silvia. Bienvenido. Especialmente me parece a mí que Ecuador es un país que tiene una cantidad de habitantes relativamente reducida. Entonces, siempre que alguien dice soy ecuatoriano también es una emoción, no importa dónde estemos. Así que bueno, un abrazo también. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Enhorabuena por este esfuerzo y yo le quiero reconocer a Dialma su iniciativa, porque esta iniciativa vino de ella y verdad creo que ha sido muy muy rico este encuentro, verdad que esperemos sea oportunidad y pie forzado para otros momentos de podernos encontrar así, en esta intimidad, casi con un café en la mano. O con un vino, como quieran. Sí, genial. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartir algo? Bueno, yo nada más que queda que dentro de un tiempito vamos a poder invitarlos a algunos de ustedes de Colombia, de Puerto Rico, de Panamá, para que nos participen en algunas reuniones del foro que tenemos pensado organizar a medida que se pueda. Aquí no. Perfecto, muy bien, rico. Bien. Tejemos lazos. Sí, así es. Yo creo que es muy importante, muy importante. Y más ahora, yo creo que es verdad que aunque está esta posibilidad de los recursos cibernéticos, todo esto está bien muy frágil. O sea, se va la luz, se va la electricidad, se va el internet. Así que este es un poco el pretexto para ir inventando algo, ¿no? O sea, yo a Patricia la conozco, ¿verdad? Bueno, de salas de espera compartidas, ¿verdad? Sí, hace muchos años. Hace muchos años. Y a María Antonieta. Y a María Antonieta también, exacto. Desde muchos años, así, desde
desde el siglo pasado. La Gioconda. Así que ver gente más joven, ¿verdad? Aquí con nosotros entrando a la escuela es muy lindo y esa es ahí está el porvenir. O sea, el porvenir está en que haya gente nueva, joven, que se implique en esta apuesta, ¿no? Claro. Así es. Bueno, y yo creo que en este contexto es también una buena oportunidad para darle la bienvenida a Eduardo Balsega, que ha sido admitido a la escuela hace apenas unas Qué bueno. par qué de bueno. semanas, así que Felicitaciones. Muy bien. Gracias. Un gusto estar acá y escuchar. Me alegro mucho, Eduardo. Eduardo, bienvenido. Qué bueno. Gracias, Patricia. Qué bueno, Eduardo. Qué chévere. Así que estamos en todo, aunque ha cambiado, dice. Yo cuando dice que ha cambiado, pues los años no pasan en vano. No, en verdad, y también, bueno, ¿por qué no decirlo? O sea, Mario Brito y Dialma Ávila también fueron nombrados AME en nuestra zona. y Jorge Escobar. ¿verdad? Y Jorge, sí, exacto. Así que tenemos también 3 nuevos AME en nuestra zona, la zona que es muy importante también, ¿no? Eso tiene efectos, sin duda. Y sobre todo por el pase, la posibilidad de participar en todo lo que tiene que ver con la garantía, el nombrar pasador, designar, que es distinto, designar pasadores, muy importante. Sí. Pues muy bien. Bueno. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, María Antonieta, por aceptar la invitación. Gracias, María de los Ángeles también. Y a nuestros miembros de escuela que aceptaron también el empujón a movernos, a hacer un trabajo de escuela más sostenido. Así que gracias también a todos los que han asistido y gracias a los colegas de otros foros que también nos han abierto las puertas en estos pasados meses, ¿verdad? Para poder participar de distintas actividades que yo creo que han sido fundamentales para poder empezar nosotros por lo menos acá a pensar el trabajo de escuela de otra manera. Así que pasen buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Luego, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao. Ok. Chao. Hasta luego. Chao.